¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con la parte de calcular básicamente máximos y mínimos con cierta técnica que es muy importante. Se llama multiplicadores de Lagrange y básicamente nos dice una estrategia que podemos utilizar para tratar de calcular máximos y mínimos locales de una función cuando estamos bajo ciertas restricciones, que lo que va a querer decir eso es básicamente que estamos buscando máximos o mínimos locales sobre ciertos subconjuntos que se ven como una intersección de algunos conjuntos de nivel de funciones. ¿Sale? Entonces, pues para motivar un poquito cómo es que vamos a llegar a este teoremita, vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces supongamos que tenemos dos planos en el espacio, en R3 básicamente. Por ahí hay uno verde y por acá hay otro azul. ¿Sale? Y tenemos también por ahí, básicamente un puntito en el espacio que vamos a ponerlo, digamos, a esta alturita, un puntito x0 que pues va a estar representado por un vector, y lo que queremos hacer es calcular el punto sobre la recta intersección que estamos obteniendo de estos planos, de manera que estamos aquí buscando el puntito y, tal que la distancia del puntito x0 hacia y sea la cosa mínima. ¿Sale? Entonces es un problema de optimizar, básicamente encontrar el puntito sobre una recta de manera que esta distancia sea lo más chiquita posible. Ok, entonces ahora recordando, básicamente tener dos planos que están en el espacio, pues lo podemos pensar como que son ciertos puntos que forman el conjunto de nivel de cierta ecuación. ¿Sale? Entonces si nosotros tenemos una ecuación del estilo ax más by más cz más alguna constante, ¿sale? Igual a 0. Eso nos representa los puntos x, y, z que satisfacen esto, cierto plano. Entonces, pues vamos a decir que para el plano azul, pues tenemos las constantes a1, b1, c1 y d1. Y para el verde tenemos las constantes a2, b2, c2 y d2. Ok, entonces vamos a escribir justamente nuestro conjunto de restricciones como pues ciertas funciones. La función va a ser del plano azul g1 x, y, z igual a 0. Justamente quiere decir que esta ecuación es 0. ¿Sale? Y la de la verde pues es que g2 x, y, z sea igual a 0, que es la segunda ecuación. Ok, entonces básicamente lo que estamos tratando de ver es encontrar un mínimo, encontrar el mínimo de cierta función. Justamente va a ser el mínimo de la norma de la función x0 menos y. ¿En qué conjunto? En la intersección de estos planos, que básicamente es que se cumplan ambas restricciones. Entonces va a ser en el conjunto L, que es igual a los puntitos x, y, z, tales que g1 de x, y, z es lo mismo que g2 de x, y, z igual a 0. ¿Sale? Entonces esa va a ser la forma de ver restricciones en nuestro caso. Vamos a tener que calcular mínimos o máximos dependiendo de que estemos en un conjunto que sea pues de este estilo, ¿no? Los vectores que satisfacen ciertas condiciones de restricciones, que en este caso pues son estas. ¿Sale? Y pues justamente lo que estamos tratando de hacer lo más pequeño posible pues es la noción de distancia que está dada por la norma, ¿no? Ok, entonces ya que tenemos esto, ahora vamos a tratar de interpretar geométricamente dónde se va a alcanzar el mínimo. Si nosotros tenemos un puntito en el espacio y una recta por ahí, para que alcancemos el mínimo, si se acuerdan, más o menos lo que tendríamos que hacer es encontrar un punto
de este lado sobre la recta, tal que este segmento de recta y la recta sean perpendiculares, ¿sale? Entonces eso es lo que tiene que pasar para que encontremos la distancia mínima, ¿ok? Entonces, de cierta manera, lo que debe de suceder es que si y es tal que esta distancia de x0 menos y es mínima, debe de suceder esto, ¿no? Que el vector x0, y menos x0, es perpendicular a la recta L, ¿no? A este conjunto de restricciones, ¿sale? Ahora, recordando cómo es que está dada la ecuación de los planos, nosotros teníamos que la ecuación del primer plano, que estaba dado por a1x más b2 y así, pues justamente tenemos una relación vectorial con estas constantes. Justo el vector a1, b1, c1 es un vector normal al plano, ¿no? Ok. Y también a su vez este es normal al plano azul. Y a su vez el de A2, B2, C2 es normal, pero al plano rojo, al plano verde que digo. ¿Sale? Entonces tenemos una figurita más o menos de la siguiente manera. Por acá está nuestros planos. Y por aquí tenemos pues, ciertos vectores que son normales. Está el vector normal al azul, el vector normal al verdecito. Tenemos la recta de intersección, el puntito x0. Y fíjense que justo estamos diciendo que este y, donde se va a alcanzar la cosa mínima, pues debe ser perpendicular a la recta, ¿sale? Entonces, cada uno de estos vectores, tanto el formado por A1, B1 y C1, y el A2, B2 y C2, son perpendiculares a ambos planos, a cada uno de los planos. Entonces, si queremos obtener este vector y además estos planos de a de veras están teniendo vectores normales linealmente independientes, lo que debe de suceder de cierta manera es que existe una combinación lineal de estos dos. Entonces existe un lambda 1 y un lambda 2, números reales, tales que justamente este vectorcito y, cuando me fijo en el x0, en el vector y menos x0, pues debe ser una combinación lineal de estos, ¿no? Lambda 1 por a1, b1, c1 más lambda 2 de a2, b2, c2. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que está sucediendo a nivel geométrico, ¿no? Para poder calcular este mínimo y, pues lo que tenemos que hacer es justamente resolver este estilo de ecuación, ¿no? Poder escribir al vector y menos x0 como pues, cierto vector perpendicular a la recta, que pues va a tener que ser una cosa que es una combinación lineal de estos dos de acá. Entonces ahora vamos a tratar de relacionar un poquito esto con las cosas que ya hicimos en cálculo. Si se dan cuenta, cuando tenemos nuestra función G1, que estamos diciendo que a cada x, y, z le asocia esta ecuación de ax más by más cz más d con ciertas constantes, cuando consideramos el gradiente de esta función en cualquier puntito, lo que está sucediendo es que el gradiente de G1 en cualquier punto, vamos a llamarlo así, vector, es lo mismo que el vector formado por estas de aquí. Es muy sencillo derivar cada uno de esos a nivel parcial y pues nos va a quedar esto, ¿sale? Entonces podemos reescribir esto de acá como, y también va a pasar para lo del otro plano, que justo el y es un punto tal que y menos x0 es lo mismo que el lambda 1, el gradiente
de nuestra función G1 en este puntito y más lambda 2 por el gradiente de la función 2 en este puntito y, ¿sale? Muy bien, y por cierto momento pues vamos a llamar a este vectorcito v, ¿sale? Entonces pues ya tenemos aquí básicamente cosas que tienen que ver con derivación, y para relacionarlo con la cosa que queremos minimizar, pues justamente la función que vamos a estar minimizando pues es la función f, que a cada vector en el espacio le está calculando la norma del vector y menos x0. Pero minimizar esto de la norma es equivalente a minimizar el cuadrado. Lo vamos a poner así al cuadrado para que no aparezcan ciertas raíces cuadradas. Entonces pues bueno, nada más es una cosa geométrica para hacer que el álgebra no sea tan difícil. Ok, entonces queremos básicamente minimizar esto. Ya estamos viendo que el puntito y donde se minimice esto debe de cumplir esta condición. Sin embargo, ahora pues también tenemos que relacionarlo con algo del cálculo que podemos hacer con respecto a nuestra función f. Entonces, si el puntito y es donde se alcanza el mínimo, lo que podemos pensar es, bueno, pues tenemos el conjunto de nivel, que es justamente el conjunto de nivel de la función f, donde c es igual a la norma de y menos x0 al cuadrado con este valor mínimo. Y lo que debe de estar sucediendo a nivel geométrico pues es, tenemos por aquí el puntito x0, por aquí tenemos la recta y, que a la recta de intersección de los planos, el puntito y pues tenemos toda una esfera, ¿no? Que es el conjunto de nivel de esta función f. Y lo que debe estar sucediendo es la siguiente cosa. Como ya sabemos que nuestras funciones, cuando son diferenciables, su gradiente debe ser normal a los conjuntos de nivel, lo que debe estar sucediendo es que el gradiente de nuestra función f en el puntito y debe de ser normal a la esfera. ¿Sale? Y además pues también, para que de veras esto sea mínimo, esta esferita de aquí debe de estar siendo tangente, ¿no? hacia esta recta. Entonces de eso lo que debe de estar pasando básicamente es que este vectorcito que es normal, ¿sí? Pues debe de ser normal a la esfera, pero como está haciendo tangente hacia esta recta, pues también tiene que ser perpendicular a la recta. Entonces básicamente lo que está pasando es que el gradiente de f en este puntito y debe de ser perpendicular a la recta L, y pues entonces lo que va a querer decir es que estos vectores, el gradiente de f en el puntito y el vectorcito v que vimos hace ratito, que justamente es este de acá, de x0 a y, pues tienen que ser paralelos, ¿sale? Son paralelos. Entonces, si ya teníamos que era una combinación lineal de los otros dos, y también es paralelo a pues lo que vamos a poder concluir es que justamente existen, para cierto reescalamiento diferente, lambda 1 y lambda 2', de manera que el gradiente de la función en este puntito donde se está alcanzando el mínimo es lo mismo que el lambda 1', gradiente de la función g en este puntito y, más lambda 2', gradiente de la función g en este puntito y esta es la g1 y esta es la g2, ¿sale? Entonces ya, con esto estamos logrando el cometido que queríamos. Con esto estamos viendo que si el puntito y que estamos buscando es el que minimiza las cosas, debe de suceder esta ecuación a nivel de cálculo diferencial para que todo esté siendo correcto, ¿sale? Nada más que pues aquí ya, si se dan cuenta, nos estamos olvidando un poco de qué era el G1, el G2, pues ya esos eran ecuaciones que definían ciertos planos, y la función f es una que define cosas de la norma, y pues está sucediendo esta ecuación. Entonces esto debería de pasar a nivel de la interpretación geométrica que estamos viendo, pero de hecho pues se va a generalizar este método para
poder utilizar esta técnica y calcular máximos o mínimos de funciones en restricciones, ¿sale? Entonces, ahora sí, con esto podemos enunciar el teorema de Lagrange, que dice lo siguiente. Teorema. Si nosotros tenemos un conjunto de funciones G1, G2, así, Gn, funciones diferenciables, obviamente van de Rn a R, y una función f también de Rn hacia R, que queremos identificar sus máximos o mínimos locales. Máximos o mínimos locales en el conjunto, vamos a llamarlo S, que es igual a los vectores tales que G1 de este vector, G2 de ese vector, y así todas estas condiciones que son las restricciones son iguales a 0. Entonces lo que debe de pasar es que si Y es un punto dentro de S que es máximo o mínimo local, de nuestra función f, debe de ocurrir esa condición de combinación lineal, ¿sale? Entonces existen lambda 1, lambda 2 hasta lambda n reales, tales que el gradiente de nuestra función f en este puntito y es igual a la combinación lineal de los gradientes de las g's en esos puntitos. Ok, bueno, aquí tenemos que tener cierto cuidado. Las restricciones deben de satisfacer ciertas cosas, que es básicamente que estos gradientes G1 de Y, que diga GI, es un conjunto linealmente independiente. ¿Sale? Si no es un conjunto linealmente independiente, entonces como que están existiendo ahí condiciones redundantes en las restricciones. Entonces esas condiciones redundantes pues nada más hay que ver que sean compatibles una con la otra. Pero bueno, lo que vamos a pedir es justamente que sean linealmente independientes. Si vemos lo que hicimos con lo del caso de aquí de los planos, pues si los planos fueran paralelos, que equivaldría a que los gradientes son básicamente una combinación lineal del otro, lo que podría estar pasando es que las rectas no se están intersectando, que a los planos no se están intersectando, o si sí se intersectan, pues deben de coincidir, ¿no? Entonces si pasa eso, pues en realidad solo debe de haber como una condición, que es el buscar el mínimo dentro del conjunto que es el plano, ¿sale? Entonces ahí como que hay la redundancia de que o existe la intersección, o que sería nada más un plano, o no existe, ¿sale? Por eso es que tenemos esta condición de que de veras los gradientes sean linealmente independientes, para evitar esa redundancia o esa condición vacía, ¿no? ¿Sale? Entonces eso es lo que dice el teorema de Lagrange. Demostrarlo es un poquito complicado con las herramientas que hemos desarrollado hasta ahorita, pero con unos de los teoremas que vamos a ver al final del curso se va a poder demostrar. Entonces ahorita nada más para finalizar, pues vamos a ver una aplicación de este teoremita para demostrar una desigualdad que ya demostramos al inicio del curso, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces para esto pues vamos a tratar de implementar todas las condiciones que tenemos aquí arriba del teorema de Lagrange y ver qué podemos hacer. ¿Sale? Entonces vamos a demostrar con el siguiente ejemplo justo cómo se puede implementar el teorema de Lagrange, de multiplicadores de Lagrange. Entonces
hay que demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que básicamente dice que para todos los vectores x, y que están en un Rn, se satisface que el valor absoluto de el producto punto de estas dos cosas es menor o igual que el producto de las normas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues primero vamos a descartar unos que son los casos más sencillos, que es si alguno de los dos vectores es 0, pues se cumple trivialmente la condición, porque si uno de los vectores es 0, pues el producto de las normas va a ser 0 y el producto punto también es 0, entonces pues ocurre la igualdad. Entonces si x es igual a 0 o y es igual a 0, pues es trivial esta cosa. Entonces vamos a hacer el caso en el que ninguno de los dos sea 0, ¿no? Entonces supongamos que x es distinto de 0 y que y también es distinto de 0. ¿Sale? Y ahora vamos a reescribir esto. Vamos a ver que cuando consideramos un vector x que sea distinto de 0, lo podemos dividir entre su norma. Y esto nos va a dar un vector x' diferente. Y también podemos hacer lo mismo con y obtener el vector y entre la norma de y. Y veamos que justamente por las condiciones del producto punto, demostrar lo que queremos es equivale a probar que el producto punto de estos dos vectorcitos en valor absoluto pues va a ser lo mismo que el valor absoluto de x.y dividido entre la norma de x por la norma de y. Y esto básicamente querríamos que fuera menor o igual que 1 para que de veras pues cuando pasamos el producto de las normas pues suceda que estas nos mayorizan. ¿Sale? Ok, entonces pues lo que queremos probar básicamente es para cualquier vector x' y y' que se satisfaga esta condición de aquí, donde tenemos esta restricción de que los x' y y' tienen que cumplir esta escritura para x y y. Eso quiere decir justamente que x' tiene que tener norma 1 y también el y' tiene que tener norma 1, ¿sale? Entonces esas van a ser ciertas restricciones, ¿ok? Va, entonces ahora sí, ya teniendo esto en cuenta, pues ¿cómo vamos a considerar nuestras restricciones? Pues la función g1 y g2 van a ir de R2n, ahorita vemos por qué pongo de 2n hacia R, y van a ser las siguientes cosas. La g1, pues vas a tener justamente 2n variables, entonces vamos a tener primero las primeras n variables y luego las siguientes, y las vamos a anotar con x a las primeras y con y a las siguientes. Entonces la g1 lo que va a hacer es pues considero como la norma del vector formado por las primeras n coordenadas, ¿sale? Entonces eso es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y así, y considero la norma cuadrada para que no tenga que ponerle ahí una raíz, menos 1, ¿sale? Y eso es lo que voy a considerar. Y la g2 pues va a ser lo mismo pero con las segundas coordenadas, x1 hasta xn y luego y1 hasta yn. Aplicado a esto va a ser lo mismo que y1 al cuadrado más y2 al cuadrado, y así me sigo hasta yn al cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces, pues ya que nos fijamos en el conjunto de G1, bueno, en el conjunto de nivel 0, básicamente, en el conjunto de nivel 0 de la G intersectado con el conjunto de nivel 0 de la G2, pues estamos obteniendo básicamente los vectores que son dos eneadas, de manera que los primeros eneadas nos dan un vector de norma 1 y los segundos nos dan otro vector de norma 1, ¿sale? Entonces el conjunto S, que va a ser justamente los vectores x, y, los vamos a denotar así en R2n, tales que
G1 de X, Y es igual a G2 de X, Y igual a 0, pues justamente son el conjunto de vectores, de manera que este de aquí es de norma 1 y este de acá es de norma 1 también, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos que ver que de veras nuestra función del producto punto está alcanzando ciertos valores máximos y mínimos. Obviamente va a alcanzar ciertos valores máximos y mínimos porque pues este es un conjunto que es cerrado y acotado, ¿sale? Porque son justamente la imagen inversa de pues, ciertos valores reales, ¿no? Entonces, como es un conjunto cerrado y acotado, y la función f que estamos considerando aquí va a ser la que toma justamente el producto punto de x con y, pues esta es una función continua por todo lo que sucede a nivel de coordenadas, y estamos buscando máximos y mínimos en un conjunto cerrado y acotado, ¿sale? Entonces, bueno, que pues en términos de variables, ¿esto qué quiere decir? Pues es x1, y1, así hasta xn, yn, ¿sale? Entonces ahora pues sí vamos a implementar todo lo del método de multiplicadores de Lagrange. Si estamos obteniendo un puntito x0, y0 en R2n, tal que f es mínimo, bueno, ese es un valor máximo o mínimo local, entonces es extremo en este conjunto S. Lo que debe de suceder es la siguiente cosa, que el gradiente de nuestra función g, de nuestra función f, en este puntito x0, y0, se ve como lambda 1 por el gradiente de la función g1 en x0, y0, más lambda 2, el gradiente de la función g2, x0, y0. Muy bien, ahora el gradiente de la función f en un puntito, pues cuando calculamos la derivada de la primera, con respecto a la primera variable, pues fíjense que justamente nada más va a quedar la constante y1, ¿no? Y de la segunda variable va a quedar la constante y2 y así nos va a quedar. Entonces el gradiente de la función f en un puntito x0, y0, pues está formado justo por nada más tener y1 super 0, que básicamente es las coordenadas de la y, de esta y0, y acabamos con las primeras n, y luego ahora cuando derivamos con respecto a las variables y, lo que están quedando son justamente las constantes de las x, entonces queda justo esto, ¿no? Sale. Bueno, y pues cuando hacemos los gradientes de las funciones g1 y g2, pues lo que está pasando es que, por ejemplo, cuando derivamos con respecto a las primeras variables de las x a la g, pues sí nos está dando cosas del estilo derivar una cosa del estilo cuadrático y todo lo demás son constantes, ¿no? Entonces esas derivadas quedan dos veces la variable. Y en todas las demás que no, ya cuando estamos derivando con respecto a las segundas n variables, digamos, ya no están metidas ahí. Bueno, te queda nada más derivada 0 porque estamos teniendo puras constantes, ¿no? Entonces el gradiente de la función g en un puntito x0, y0, pues va a quedar justo lo que les digo, 2 veces x1 super 0, 2 veces x2 super 0, y así nos seguimos hasta 2 veces xn super 0 y luego puros ceros, ¿sale? Porque ya en cuando estamos derivando con respecto a esas variables, como la función g1 no tiene nada que ver con las variables de la y, pues entonces está haciendo toda una constante. Y análogamente pasa con la de g2, ¿no? G2 en x0, y0, pues va a ser ceros primero y luego ya va a quedar 2 veces y1 super 0 y así nos seguimos.
Ok, entonces esta condición de aquí arriba pues se va a reescribir básicamente que existen lambda 1 y lambda 2 de manera que las coordenadas se satisfacen ciertas ecuaciones, ¿no? Básicamente para todo i desde 1 hasta n, pues las primeras van a ser yes, ¿no? Entonces va a quedar que la y es lo mismo que lambda 1 por las primeras de este lado, que van a ser las x, entonces 2xy. Entonces esas son las primeras en ecuaciones, y las siguientes pues va a ser que los x's son iguales a lambda 2 por 2 de las y'is. ¿Ok? Entonces esas son las condiciones que obtenemos de la escritura como combinación lineal. Va. Entonces lo que vamos a hacer ahora pues es hacer ciertos trucos algebraicos para tratar de encontrar de veras lambda 1 y lambda 2. Y lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por xy a todas estas ecuaciones y a estas y'is también por todas estas ecuaciones, y luego sumarlas. Si multiplicamos xy por estas ecuaciones y sumamos primero, pues fíjense que del lado izquierdo pues va a quedar la suma de xy y desde i igual a 1 hasta n, que justamente es el producto punto que estamos viendo, y del otro lado va a quedar lambda 1 por 2, eso lo podemos factorizar, y la suma de los cuadrados de cada una de estas cosas, xy al cuadrado, bueno, x1, x2 al cuadrado, y así nos seguimos hasta xn al cuadrado, que por las condiciones en las que estamos sabemos que y aquí me equivoqué, es superíndice ceros porque estamos considerando las coordenadas. Sí. Ok, entonces en estos superíndices ceros que ya son a nivel de coordenadas, lo que está sucediendo es que aquí estoy fijándome en la suma de los cuadrados de las coordenadas del vector x0 básicamente, que por la condición que tenemos sabemos que esto se simplifica como 1. ¿Sale? Y esto pues es básicamente la función evaluada en x0, y0, sí, como vectores, ¿no? Análogamente vamos a llegar, cuando hacemos este producto en las segundas y sumando, a que esto mismo pues, nos va a quedar lo mismo, es igual a lambda 2 por 2 por y1 super 0 al cuadrado, y así nos seguimos hasta yn super 0 al cuadrado, que de nuevo va a ser 1. ¿Sale? Entonces de eso, ¿qué estamos logrando concluir? Básicamente que 2 veces lambda 1 es igual a 2 veces lambda 2, y eso implica que lambda 1 es igual a lambda 2. ¿Ok? Entonces al menos ya obtuvimos la información de que en esta condición de combinación lineal pues estos números reales tienen que ser iguales. ¿Sale? Y ahora pues vamos a hacer otra cosita. Haciendo esa sustitución de que son iguales en una de estas, vamos a obtener la siguiente cosa. y es igual a 2 veces lambda por el xy, pero a su vez xy es lo mismo que 2 veces lambda por el y. Entonces esto va a ser 2 lambda por 2 lambda por el y. ¿Sale? Entonces esto va a quedar 4 lambda cuadrada del y. Análogamente con el x, ¿no? Entonces lo que estamos logrando obtener con esto es básicamente que estos valores a nivel de coordenadas, pues deben satisfacer estas ecuaciones, que este valor a nivel de coordenada es lo mismo que 4 veces lambda al cuadrado por ese mismo valor de coordenada. ¿Sale? Como el vector de los x0 y el y0 deben de ser distintos de 0 en particular, pues alguna de estas tiene que ser distinto de 0. Entonces si es distinto de 0 eso, podemos dividir esta ecuación y llegar a la conclusión de que 1 tiene que ser igual a 4 lambda cuadrada, y de aquí ya obtenemos unos posibles valores para lambda. Lambda va a poder ser tanto positivo como negativo de la raíz cuadrada de un cuarto, que justamente son medio. ¿Sale? Ok, entonces con esto ya logramos encontrar los valores de lambda donde se pueden encontrar máximos y mínimos. Uno va a ser con signo positivo y otro va a ser con signo negativo. ¿Sale? Entonces los valores extremos se van a obtener cuando lambda es
1 medio o cuando lambda es menos 1 medio. Y en esos casos, ¿qué sucede? Justamente cuando lambda es igual a 1 medio, pues lo que va a suceder es que el vectorcito x0, y0 que estamos considerando, x0, y0, pues va a quedar de qué manera. Pues ya habíamos dicho, ¿no? Que estaban relacionados de esa manera, de cierta manera. El x0, que el x1 super 0, o en general el xy super 0, pues va a ser lo mismo que el lambda por 2, o sea, nada más va a ser pues el 1 o menos 1, en este caso como estamos positivos, del y0, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Y entonces lo que está pasando básicamente ahí es que tenemos que el vectorcito formado por x1 super 0, así, estamos obteniendo esto de acá, y luego para el valor con 1 medio nos está dando pues todos los mismos vectorcitos, ¿no? Y cuando evaluamos la función en esto, f en esto, justamente nos queda nada más la suma de los cuadrados, ¿no? De estas cosas. ¿Sale? Que pues es igual a 1, porque pues estamos en las condiciones de que estamos en estas cosas de condición de norma 1, ¿sale? Entonces ese va a ser uno de los valores extremos, justamente el valor 1, y cuando lambda es igual a menos 1 medio, lo que sucede es que xy es igual a menos el y a nivel de coordenadas, y entonces pues lo que está pasando es que se va a alcanzar el otro valor extremo en los vectores de esta forma, x1, 0, así, digamos hasta xn0, y luego es menos x1, 0, para que se cumpla esta condición de que el menos menos nos da el x1, y así nos seguimos hasta menos el xn super 0, y cuando evaluamos la función en esto, pues lo que queda es factorizamos el signo menos y justamente la suma de los cuadrados, ¿no? Que pues esto va a ser menos 1, ¿sale? Entonces esos son los valores extremos, son menos 1 y 1, ¿ok? Eso quiere decir que pues la función debe de estar en el intervalo siempre evaluado entre menos 1 y 1, y entonces por lo tanto nuestra función en cualquier vector x, y está metido entre 1 y menos 1. Eso es lo que se puede reescribir justamente como que el valor absoluto de la función pues es menor o igual que 1, y eso es lo que queríamos demostrar, ¿sale? Entonces aquí se ve un ejemplo de cómo se puede implementar los multiplicadores de Lagrange, y pues es una manera de encontrar máximos y mínimos locales en ciertas restricciones. Ahora, pues todavía no hemos logrado demostrar que sí, de veras esto es una cosa que podemos hacer siempre, y que sí nos va a dar máximos y mínimos, pero como les digo, cuando podamos implementar el teorema de la función implícita vamos a poder demostrar esto. Entonces, bueno, de mi parte sería todo por este video y nos vemos en la próxima.